Esta es la historia real de Julián y la isla de las muñecas. En México, la cultura aflora por donde se la mire. Más de 60 lenguas indígenas. Un país de los más visitados de América Latina. Sangre caliente, suspiros y revolución. El corazón guerrero del pueblo azteca sigue haciendo eco en la Tierra del Norte. Entre las 16 delegaciones que componen el Distrito Federal Mexicano, al sureste se encuentra Xochimilco. Más de 180 kilómetros de canales navegables, mucha vegetación, laberintos de la naturaleza, culebras y animales muy peligrosos. Dentro del profundo verde podemos encontrar una zona histórica. Son balsas hechas con troncos y varas sobre las que se deposita tierra vegetal. Son pequeñas islas agrestes. Fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad la zona de Chinampas en 1987, pero en Chinampa hay una isla que es distinta, hecha de ramas, hecha de carrizo. Pertenece también a quien fue un hombre diferente, su dueño, el difunto don Julián Santana Barrera, una leyenda entre sus más de 400.000 habitantes. Pero, ¿quién era Julián Santana? Y la segunda pregunta, ¿por qué la isla de Julián está llena de muñecas? Desnudas, vestidas, con ojos grandes, rotas, peladas, rubias, ciegas o con un miembro menos. Aterradoras piezas de plástico que cumplen una sola función: cuidar a don Julián. Pero, si don Julián ya murió, ¿a quién cuidan ahora? O mejor dicho, ¿de quién cuidan la isla? Una isla que fue fundada por Julián Santana, un hombre muy querido en toda esta región, apreciado por la gente que vive allí. Lo conocí desde muy pequeño, yo tenía escasos 9 años, ahora en la actualidad tengo 38 años. Lo conocí muy pequeño al señor, era una persona muy amable, bondadoso, muy trabajador, que vivía en su isla acompañado de su familia, su esposa y su pequeña hija. El hombre se encargaba de sembrar hortalizas y de mantener limpio todos los canales. Una tarde, una chica nadaba por uno de los canales, uno de los que era transitable en ese entonces. Se enredó con la maleza, lo que la llevó a morir ahogada. Por elección del destino, el cadáver desembocó en las orillas de la chinampa del señor Julián. Este hecho cambió su vida para siempre. Sobre el lugar de la muerte, Julián colocó una cruz, sin duda, mucho más pequeña que la que tuvo que llevar Julián después de encontrar ese cadáver. Empezó a sentir que el espíritu de la chica estaba presente en el lugar. En medio de la noche, cuando todo se aquietaba y solo se escuchaban insectos, él escuchaba pasos en la maleza. Veía como alguien, desde la oscuridad del verde, lo observaba. También se escuchaban quejas y lamentos, una circunstancia que lo empezó a enfermar. Desde entonces, empezó a buscar la solución para romper este maleficio. Cuando bajaba al pueblo con su carretilla a vender verduras, las que cultivaba en la islita, decidió empezar a recolectar muñecas. Él era un profeso de la palabra de Jesús, religioso al extremo. A medida que él lo fue fomentando, mucha gente comenzó a llevarle estos juguetes. Julián decía: yo no las junto, aparecen acá, no sé cómo. Cada mañana aparecen las muñecas. Otra versión dice que uno de los canales desembocaba en la isla y que llevaba los restos de un hospital de muñecas. Por eso la gran cantidad de ellas. A partir de esto, don Julián cerró con alambres su isla y colgó sus ángeles de la guarda de plástico. Las muñecas
en los árboles, en la madera. De más está decir que su vida social, que ya era escueta en el pueblo antes de este hecho, lo transformó en un ermitaño, hasta que desapareció de la vida pública. Los pueblerinos comenzaron a tener un poco de miedo de don Julián. Testigos de la zona aseguran haberlo visto hablar con sus muñecas. Se los aseguro, esto es real. Él bajaba de la isla con una mochila llena de muñecas. Lo he visto varias veces, tomando un trago, en una mesa del bar. Sentaba sus muñecas en la mesa, les hablaba. Yo no sé si estoy sugestionado o qué, pero una de esas tardes me senté en la mesa de atrás. Lo tenía de espaldas a don Julián. Quería escuchar qué hablaba, y se lo juro, la muñeca les contestaba. Él hablaba y otra voz, más suave, pero más grave, le contestaba. Te voy a cuidar por siempre. Nunca me dejes. Te voy a cuidar por siempre, nunca me dejes. Me acuerdo perfecto. Lo escuché. Incluso podía ver por un espejo el reflejo de don Julián y les aseguro que él no abría la boca. No sé de dónde venía esa voz, pero les juro por Dios que venía. Sin embargo, hay otra versión de los hechos. Otros pobladores de la zona de México aseguran que ese cadáver nunca existió y que en realidad don Julián tenía una mujer que muy pocos conocían y que vivía ermitaña en la isla. Algunos piensan que estaba postrada o que no podía caminar. Don Julián habría tenido una hija con esa mujer y una tarde la fatalidad les cambió la vida para siempre. Y se había puesto a su hijita en su rebozo, ¿no? Entonces estaba ahí y ella lavando. Cuando se agacha para jalar una prenda que se le había ido, la niña se cae. La nena murió ahogada y nunca pudo encontrar su cuerpo. A partir de ese momento, don Julián empezó a recolectar muñecas, pensando que a través de las muñecas su hija iba a volver, viva o muerta. Don Julián tenía una muñeca preferida, la Moneca. Siempre la trasladaba de una choza a otra. Sin embargo, el destino tenía preparado un final más para esta historia. Anastasio, el sobrino de don Julián, quien le ayudaba con la venta de hortalizas en el pueblo, pero que, curiosamente, nunca iba a la isla porque él se lo había prohibido. En abril de 2001, pudo convencerlo. Sin embargo, no pudo entrar a la casa donde vivía don Julián. Su tío se acercó a la orilla del canal para pescar y le dijo: Quédate cerca, sobrino. Quédate cerca. Hay una sirena que me quiere llevar. No te preocupes. Le voy a cantar para ahuyentarla. Anastasio, su sobrino, lo miró extrañado. Sin embargo, un extraño canto venía desde el agua. Andate y déjame solo, que si te ve a vos te va a matar. Andate, déjame a mí. Andate, déjame a mí, le dijo. Anastasio se fue, solo 3 horas, al pueblo, y volvió. Cuando llegó a la isla, se encontró con el terrible panorama. Don Julián habría sufrido un infarto y cayó al agua, muerto, justo en el mismo lugar donde años antes había muerto su propia hija. Como si los astros se hubieran aliado para darle a esta historia un final fantasmal. Desde ese momento, el lugar se convirtió en la principal atracción turística. Las muñecas todavía están colgadas. Los turistas agregan nuevas muñecas. Quizá, desde algún punto o rincón de la isla, don Julián sea ahora quien protege a su hija y a sus muñecas. Esas que nunca se moverán del corazón de su humilde isla, mientras él sigue cantándole a los peces o nadando con esa sirena, haciéndose inmortal en las aguas de ese canal. 2 sucesos extraños. Nunca apareció el cuerpo de la hija de don Julián.
El cuerpo no estaba. Y por último, la mujer de Julián, esa que no podía caminar, tampoco apareció, ni tampoco su cuerpo. Tragedia, coincidencias, pacto o maldición. Un turista de Guatemala, en 2012, se robó una de las muñecas. Cuando llegó a su país, volaba de fiebre. Tenía su brazo derecho tremendamente caliente. Fue a la guardia del hospital. Una extraña enfermedad, un extraño veneno en su cuerpo, le provocó gangrena, la muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo o por la infección de una herida. Hay un grupo de bacterias que entran en el organismo a través de las heridas y producen gangrena. A este turista le amputaron el brazo a la altura del hombro. Ese fue el brazo que usó para robarse la muñeca de la isla de las muñecas.